que he venido meditando hace ya bastante tiempo y poco a poco el Señor ha ido como agregando algunas otras cosas más, pero el mensaje central es claro. Amén. Y para hablar nosotros de la fe, tenemos que hablar de su palabra, tenemos que hablar de lo que Él es. Y algo que me recordaba cuando escuchaba hablar al pastor hace un momento es que nosotros creemos y servimos en el Dios que está vivo. Amén. No venimos aquí a sentarnos porque somos domingueros que venimos a la iglesia a ver qué va a decir el predicador o qué canciones van a cantar. Venimos porque Dios está vivo y es real en nosotros. Amén. Y yo estoy 100% seguro que si usted está sentado esta mañana aquí es porque Dios hizo algo en su vida. De otra manera usted no podría estar aquí. No puede haber una manipulación de hombre, ni de palabras, ni de absolutamente nada. El Espíritu Santo es el que redarguye nuestro corazón y nos atrae. Amén. Y nos atrae. Hay algo que, como decía el pastor, a veces nuestra carne no quiere, pero hay algo que uno a veces al principio no entiende. Y eso es el Espíritu Santo que nos está atrayendo. Amén. Porque el Señor gobierna nuestras vidas. Ok, entonces vamos a ir a la palabra en Hebreos capítulo 11. Amén. Hebreos capítulo 11. El título de este mensaje es Viendo al invisible. Amén. Y vamos a leer desde el verso 23. Amén. Cuando usted lo tenga puede ponerse de pie y vamos a dar lectura a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, esta mañana y nos venimos a rendir a tus pies. Venimos a escuchar tu palabra todos, Señor, unánimes juntos como en Hechos 2. Amado, te damos gracias por este privilegio, Señor, de tomar un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, escucharte a ti, Señor. Háblanos esta mañana. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor. Que nuestro corazón sea esa buena tierra donde tu palabra va a ser sembrada y va a dar fruto al 100%, Señor. Que va a redarguir y va a transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 23 hasta el 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Tome asiento, hermano. Entonces, hablamos de la fe, pero vamos a tomar este ejemplo de Moisés y vamos a hablar de algunas cosas que Moisés tuvo que hacer aún en contra de las cosas naturales, aún en contra de los pensamientos de los hombres. Amén. Y en medio de este pasaje nosotros encontramos en el verso... ¿Dónde estamos? En el verso 27, que dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ese es el título de este mensaje, viendo al invisible. Moisés fue un hombre usado por el Señor. Pero quiero que recordemos un poco el principio de Moisés.
Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se sentía el último en la lista. Dice, yo no puedo hacer todo lo que tú tienes planeado hacer. Pero el Señor es especialista en hacer lo que Él quiere con el que Él quiere. Y una limitación que un hombre pueda tener no es una limitación para que Dios no pueda obrar. Amén. Sino más bien Él quiere gloriarse en esas limitaciones. Aquel que dice que no puedo es el que el Señor llama y dice, ahora te vas a dar cuenta que puedes, no porque tú podías, perdone la redundancia, sino porque Dios está con aquel que no puede para que Él pueda. Repitiendo varias veces esa palabra. Entonces, eso es lo que pasó con Moisés. Moisés le dijo, o sea, pero ni hablar puedo, ni hablar bien puedo. Y tenemos ahora, después de miles de años, una historia de Moisés impresionante, que el mundo no puede tapar como querer tapar el sol con un dedo, pero el mundo tiene que reconocer, porque incluso hay descubrimientos científicos que muestran que hay algunos restos que se presume fueron de los carros del faraón persiguiendo al pueblo del Señor, cuando pasó el pueblo de Israel en seco el mar Rojo, y por detrás quisieron pasar igual los egipcios y el mar se cerró y murieron ahí ahogados. Obviamente toda la gente, todos los caballos, toda la gente que iba con ellos. ¿Okay? Entonces vamos a darle una mirada desde el primer verso que leímos, desde el verso 23. ¿Okay? Dice, por la fe Moisés, cuando nació, el principio, ¿okay? Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, ¿cómo era esta situación? ¿Cómo era la escena de esta situación? Egipto estaba reinando sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran los esclavos de Egipto. Y en esta situación es que nace Moisés. Entonces nace Moisés y los papás esconden al niño y no temieron, dice acá, el decreto del rey. ¿Okay? Había un decreto de matar a los niños. Y lo que hicieron fue esconder al niño y al final dejarlo ir, ¿verdad? Y en ese dejarlo ir y soltar a Moisés, donde muchos pueden pensar o creer, decir, no, yo he nacido en esta situación, yo he sido huérfano, yo he sido esto, yo he sido... Y Moisés pasó por una situación. Su familia lo dejó por querer salvarlo. Y ahí uno dice, coincidencia, o es una buena película, o es un buen libreto que se ha escrito, pero no, ahí encuentra al niño la hija del faraón. Y ahí es donde Moisés se convierte en un rey de Egipto, siendo del pueblo de Israel, y vive toda su vida, está en el palacio con el rey. Tiene los mismos privilegios de los hijos del rey porque fue un hijo como adoptado por la hija del rey que no podía tener hijos. ¿Okay? Entonces imagínense, era apreciadísimo, creció juntamente con aquel que en algún momento lo iba a perseguir para matar. En esa situación estamos. Pero dice, el decreto del rey no fue para que los padres de Moisés tengan temor, sino los movió a tener fe, lo escondieron y después lo soltaron. Okay. Ahora, tengo algo escrito acá y dice, el decreto del rey no es para tener temor. Nosotros no confiamos en el hombre, nosotros confiamos en Dios. Nosotros no somos de un partido político o del otro, ¿verdad? Ahorita estamos bajo un presidente y muchos decimos, tal vez el presidente anterior era mejor y este no tanto, ¿no? Sea el presidente bueno o sea el presidente malo, el gobierno del Señor es por encima de cualquier otra cosa. Pero va a depender de nosotros si estamos confiando en el presidente o estamos confiando en el Señor. Por eso dice nuestro mensaje, viendo a quién voy a ver, al Señor, ¿verdad? Y vamos a lo largo de los pasajes que vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta específicamente cómo es que nosotros podemos ver al Señor y por qué tenemos que verlo a Él en toda situación. Ahora vamos al verso 24.
Por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y aquí hay una similitud con lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo no tenía la necesidad de venir aquí a la tierra a morir y a ser humillado como fue humillado. Él decidió, porque Dios necesitaba perdonarnos, y para poder perdonarnos tenía que alguien pagar el precio por ese perdón. Y el único que podía hacerlo era su propio Hijo. Y el Señor Jesús dijo, tomó la decisión de venir a la tierra y morir como Él murió. Ahora, ¿qué dice Moisés? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Imagínese ser el hijo del presidente y rechazar, ya no quiero vivir en la casa presidencial y me voy a ir. No sé si usted ha estado por Los Ángeles, o me imagino que hay lugares en varios en Estados Unidos, pero el downtown de Los Ángeles son lugares peligrosos, donde alguna vez me ha tocado ir y no tenía ganas ni de bajarme del vehículo para continuar, porque son lugares peligrosos. Y es como decir, en nuestra realidad eso, o sea, renunciar a lo mejor e irme a sufrir con el resto, ¿no? Con los olvidados, con los esclavos, ir a ser oprimido, ir a ser... no valían sus derechos. Los esclavos no tenían ningún derecho. Les daban una porción de trigo para poder sobrevivir y un poco de agua para que sigan trabajando y sigan trabajando. ¿Okay? Entonces Moisés rehusó eso. Ahora, ¿cuál es la similitud con nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, ¿verdad? Y toda la palabra está centrada en Él. Vamos a revisar este pasaje en Filipenses capítulos 2, del 5 al 11. Amén. Vámonos entonces a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos. Amén. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación, una de las humillaciones más grandes ya era simplemente el hecho de hacerse un ser humano de carne. Ese ya era una humillación. Pero imagínense todo lo que pasó Jesucristo. Toda la humillación, lo golpearon, le escupieron, ya no tenía ni fuerzas, le trataron de hacer cargar su propia cruz, lo clavaron, lo golpearon. En vez de agua le dieron vinagre, un montón de cosas. O sea, lo peor, la peor muerte era la muerte de cruz en ese tiempo. Y ahí murió nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos que Moisés es como un tipo de Jesucristo, es como una representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso es lo que vemos nosotros en Moisés. Seguimos en nuestro pasaje central en Hebreos 11. ¿Okay? Seguimos viendo, vamos a continuar. El 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es una de las cosas que sabemos, pero creo que es necesario recordar todo el tiempo. Hay un galardón y hay un lugar que el Señor está preparando para nosotros. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas. Cada uno de nosotros tiene un lugar que nos está esperando. La pregunta es si yo quiero llegar a ese lugar.
Él quiere, Él te ha llamado, Él te ha traído. Y tenemos que guardar con temor y temblor esa salvación. Amén. Porque Él nos está esperando. ¿Okay? Continuamos entonces. El 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nuestro pasaje central. Y el 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí hace referencia a la sangre que representa la sangre de Jesucristo para nosotros hoy en día. En ese tiempo, cuando se celebró la Pascua, la orden del Señor era matar un cordero y con la sangre manchar la puerta o pintar la puerta para que el ángel de la muerte, que era la última plaga que iba a golpear el pueblo de Egipto para matar al primogénito del rey, no tocase también a los primogénitos del pueblo de Israel. Y esa sangre, que es la que nos cubre de la misma manera nosotros hoy en día, es la sangre que el enemigo no puede atravesar, es la sangre que el enemigo va a respetar, porque nosotros hemos sido marcados por esa sangre todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor. Ahora vamos a irnos a ver un pasaje en Números. ¿Ya? Vámonos al libro de Números en el capítulo 21, ¿ok? Capítulo 21 de Números. El versículo 4. Y esta otra representación de nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a ver con mayor claridad. Dice del 4 al 9. Si usted tiene una versión Reina Valera, el subtítulo dice la serpiente de bronce. ¿Ok? Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En esta situación ya estamos después que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿okay? Y fue para el desierto. Ahí está el pueblo en este momento. El verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Okay? ¿Qué sucedía? Ya el pueblo de Israel se había cansado de estar como en el desierto. El Señor les daba maná todos los días, no necesitaban absolutamente nada. Pero el pueblo de Israel miró hacia atrás, miró a Egipto, y en su corazón preferían regresar. Hicieron un reclamo, hablaron mal de Dios en primera instancia y también de Moisés, porque Moisés fue el que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya no eran esclavos y tenían comida todos los días. No necesitaban más. Obviamente estaban en el desierto y habían algunas cosas que ellos extrañaban de Egipto. Y después de este reclamo, el Señor
dice la palabra del Señor que envía serpientes ardientes para que muerda al pueblo de Israel. Entonces aquí yo me doy cuenta que no es nomás que yo pueda decir una cosa del Señor. No solamente como blasfemar, sino hablar en el nombre de Dios aquello que Dios no haya hablado. Y eso es algo que un hermano, que un amigo me comentó en algún momento y me ayudó a entender mejor. Porque hay muchas personas que ligeramente mencionan y dicen, Dios me ha dicho esto. Y Dios no ha dicho nada. Yo puedo decirles, Dios me ha dicho que aquí está su palabra. Y todo lo que está escrito aquí, el Señor lo ha hablado y lo ha dicho. Esa es mi seguridad. Pero tenemos que tener reverencia del Señor cuando decimos, Dios me ha dicho, cuando Dios no ha dicho nada. Es mejor decir, pienso que es esto, algo que no comprometa al Señor. Pero el pueblo de Israel se fue más allá, no solamente dijo algo, sino se fue en contra del Señor. Habló mal del Señor y habló mal de Moisés, de aquel que el Señor había puesto al frente, que estaba utilizando. Entonces, en esta situación, en palabras sencillas, el Señor envió serpientes y las serpientes mordían al pueblo de Israel. Y estas serpientes, obviamente eran serpientes venenosas y hacía que el pueblo de Israel, mucho del pueblo murió. Entonces, después de esa situación, como muchas veces viene a nuestra vida la situación difícil, yo estoy lejos del Señor porque estoy bien nomás. No necesito que Dios ayude a otros porque a mí no necesito que me ayude. Pero cuando viene la situación difícil, corremos al Señor. Y eso es lo que pasó con el pueblo. Vinieron las serpientes y el pueblo de Israel dijo, no, ya no queremos que nos perdonen, Señor, por favor, perdónanos porque hemos hecho esto, hemos hablado. Van con Moisés y Moisés va con el Señor y el Señor le dice, el Señor no quita las serpientes. Ahora, estamos viviendo nosotros en una situación todavía de una pandemia, tal vez en menor rango en nuestro entorno, pero hay otros países que todavía están siendo muy azotados con esto de la pandemia a nivel mundial. ¿Okay? Esto es algo que el Señor ha permitido que suceda, con un propósito. ¿Amén? Y el propósito no era decir, ¿cuándo va a terminar la pandemia para ir a la iglesia? No, esta situación nos ha ayudado a entender que no es ir a la iglesia, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y donde nosotros vamos, la iglesia va, porque nosotros somos la iglesia. Como alguna vez los compañeros en el trabajo me dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia. No te puedo llevar a la iglesia, tienes que ser la iglesia primero, para después ir y te puedes congregar los domingos juntamente con nosotros. Pero no se trata de que alguien venga y se siente en esa silla y le podamos decir que es cristiano. No, un cristiano es aquel que vive a Jesucristo, no solamente los domingos en la iglesia, sino que el lunes, el martes, el miércoles y así todos los días vivimos a Jesucristo. Ese es un cristiano. Porque hay personas que igual, así como conozco, debes conocer, que vienen y me dicen, ay, un cristiano me ha engañado. No sé, si es cristiano, no te va a engañar. Que te haya engañado significa que no es cristiano. Que tal vez esté yendo a una iglesia los domingos. Pero eso no le da garantía. Como que tú te pares en un parqueo, no significa que tú eres un carro. Tú te puedes parar ahí y no vas a ser un carro. ¿Okay? Entonces, de eso se trata. Esto de la pandemia permitió el Señor, y no solamente la pandemia, sino muchas situaciones que particularmente cada uno de nosotros puede estar viviendo. Y nosotros decimos, Señor, quita esto de mi vida, quita esto de mi vida. O que esto se termine, Señor. Pero después vemos, en el verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés, dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y ahí es cuando nosotros vamos con el Señor y le decimos, Señor, quita esto de mi vida, ayúdame con esto, ayúdame. Y el Señor aquí le da una respuesta a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿El Señor podía quitar o no quitar las serpientes? Sí podía, ¿verdad? Pero el Señor no las quitó. Y hay cosas en nuestras vidas que el Señor va a permitir
no porque no puede hacer algo, no puede hacer el milagro que tú estás esperando, sino porque Él está interesado en un milagro mayor que lo circunstancial o que lo real. Porque el mayor milagro en nuestras vidas es la salvación. Eso es más importante al Señor que cualquier otra cosa. Él está más interesado que tú puedas llegar a las bodas del Cordero, a la invitación que ya se te ha sido extendida, a que tengas todo lo que tú quieras tener en esta tierra. Ese es el interés mayor. Más de las cosas que tú puedas hacer. Y esto un hermano hace muchos años, en un tiempo difícil que me tocó vivir, me dijo: Gilder, Dios no está interesado, Dios no está más interesado en las cosas que tú puedes hacer ministerialmente. Puedes tocar la guitarra, puedes predicar, puedes enseñar. Más el interés mayor del Señor es en cómo tú estás, en tu corazón, que tú puedas estar bien con Él. Porque en ese tiempo de mi vida yo estaba sentado, no podía estar en el ministerio de alabanza, no podía estar en un ministerio porque habían cosas en mi vida que habían sucedido. Y esa era una frustración para mí. Decía: Señor, ya no voy a poder volver a servirte más. Pero ahí pude entender que el Señor está más interesado no solamente en qué puedes hacer. Como un amigo anoche me decía: estoy viviendo una situación en el país donde él está, donde las personas están más interesadas en qué yo puedo hacer y nunca me han preguntado cómo yo estoy. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros puede hacer, pero Él es el primero que viene y te dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Ese es el interés del Señor. Muchas cosas podemos hacer, pero el Señor está interesado en lo que está dentro, en tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué cosa te molesta? ¿Qué está pasando dentro de ti? Amén. Entonces el Señor en esa situación no quitó la serpiente y le dio la manera como esto se iba a resolver. Le dio el camino. No quitó la serpiente, pero le dijo a Moisés: vas a hacerte una serpiente de bronce y todos los que miren a la serpiente van a vivir, no van a morir. Entonces, las personas que eran picadas por estas serpientes, la orden del Señor era: si te pica la serpiente, entonces tú corres y vas a ir a ver esta serpiente que estaba ahí colocada. Entonces el pueblo no moría. Ahora, esta serpiente que el Señor le dijo a Moisés que se haga es otro tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ahora para nosotros, no hay una serpiente de bronce que nosotros miremos, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Esa es la similitud con nuestra realidad hoy en día. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando estaban las serpientes ahí. No sé cuál será la serpiente que te está picando, pero si tú miras a Jesucristo, vivirás. Esa es la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo importante. No importa la serpiente que te pique, si tú miras a Jesucristo. Como meditamos el otro día con Kelly, que me compartía algo y me llamaba la atención. Y escribí un poco de eso igual acá. Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos como las águilas, pero a veces estamos como las gallinas. Y si tú te imaginas cuál es la vida de un águila y cuál es la vida de una gallina, la gallina está en la tierra buscando gusanitos, ¿no? Y así queremos vivir muchas veces nosotros. Pero el Señor nos ha dicho: o sea, tú eres águila, tú puedes volar. Yo no he visto una gallina o un pollo volando. Pero las águilas sí levantan vuelo. Y dicen que las águilas vuelan. ¿Por qué nos compara el Señor con las águilas? Que incluso las águilas, cuando está lloviendo, se tratan de elevar lo más alto y vuelan por encima de las tormentas. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que seamos águilas, no que estemos buscando gusanitos en el piso, como gallinas, sino que volemos. Amén. Que no estemos ocupados en el que dirán, en el que esto, que viene, que la gasolina, que un montón de cosas. Esas cosas nos pueden afectar, sí, pero nosotros confiamos en el Señor. Y donde nadie más tiene, tú vas a tener, porque eres hijo de Dios. Amén. Esa es la promesa del Señor. Donde nadie vende, tú vas a vender.
Donde todos dicen, no, ya no hay aquí, ya no hay trabajo, tú vas a tener. Donde a todos los sacan, a ti te van a dejar. Amén. Porque tu confianza no está en el hombre, está en el Señor. Amén. Es tan sencillo lo que el Señor nos dijo. El otro día me recordaba yo que si solamente hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, Él va a hacer lo que dijo que tiene que hacer. Si nosotros somos obedientes con su palabra, Él va a cumplir su palabra. Si dice que todas las cosas, como estudiábamos el día jueves acá en el bíblico, si todas las cosas que nosotros las hacemos como para el Señor va a bendecir. Porque esa fórmula que está en la palabra del Señor se cumple. Amén. Entonces, ahora quiero que revisemos en la palabra cómo es que yo te puedo decir en esta mañana que esa serpiente es como Jesucristo. La palabra del Señor menciona en el Nuevo Testamento, y vámonos a Juan, el capítulo 3, ¿ok? Y ahí nos habla de Moisés y de Jesucristo, y habla de la serpiente. ¿Amén? Y no solamente es algo que el hermano Gilder te está tratando de explicar, sino que la palabra del Señor claramente nos habla de esto. Amén. Que para nosotros esa serpiente es Jesucristo hoy en día. Amén. No hay serpiente de bronce, pero tenemos a Jesucristo. Juan capítulo 3, amén. Y vamos a irnos al versículo 14. Muchos conocemos y sabemos de memoria Juan 3:16. Pero ahorita el ejemplo de la serpiente nos va a dar a entender a través de su palabra cuál es la profundidad de esta palabra. Yo me sabía de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero, o sea, ¿en qué estaba fundamentado todo esto? Y quiero, juntamente con ustedes, meditar en esta palabra. ¿Por qué? Porque no podemos solamente agarrar versículos sueltos. Tenemos que ver el entorno, y ahí el entorno nos ayuda a entender la profundidad de un versículo, la profundidad de la palabra del Señor. Por eso leemos desde el 14, ¿ok? Y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga todo lo que quiera. Está hablando de la eternidad aquí. Eso es Jesucristo, no solamente las cosas temporales. Las temporales se van a añadir. Ahora, la pregunta es, si no se añadieran, ¿tú seguirías creyendo en Jesucristo? Dirías, no, esto es una mentira, porque yo le pido a Dios y no me da. ¿Cuántos le han pedido a Dios algo y Dios ha dicho no? Muchas cosas. Porque muchas veces pedimos de manera egoísta para nosotros. No estamos pensando en el reino del Señor. No se trata de que Dios cumpla nuestros planes. Se trata de que yo me añada en un plan que es perfecto, que es el del Señor. Y ahí yo, Señor, tómame en cuenta, aunque sea para poner una piedrita en tu plan. Porque vivimos dando vueltas como el pueblo de Israel 40 años, queriendo que Dios cumpla su propósito en mi vida. Y es al revés. Yo me voy a agregar al propósito de Dios, al plan de Dios. Ahí yo me quiero sumar, porque ese es el sentido de la vida, no que Dios haga lo que yo quiero. Yo tengo un sueño, no. Si ese sueño te lo ha hecho soñar el Señor, es de Él y es para que su propósito se cumpla. No es solamente para que digan, ay, gloria a Dios, el Señor me ha dado todas estas cosas. Te puede dar. La pregunta es, si no te da, ¿vas a seguir con el Señor? Como dice en el Antiguo Testamento, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, y un montón de cosas más, con todo yo me alegraré en el Señor. Amén. Entonces, seguimos. 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el versículo famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí viene el vivir a Cristo todos los días. Y aquí entendemos realmente por qué viene el tema de la serpiente a similitud con Jesucristo. Porque así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Así es necesario que Jesucristo se levante para que yo pueda ver al Señor y de esa manera pueda permanecer. Porque si viene, voy a poner un ejemplo, si viene escasez a tu vida, todo el día estás pensando en qué necesito tener, en qué necesito tener. Viene escasez, un ejemplo, para una persona, pero tú miras al Señor. Y ahí en esa escasez el Señor se va a glorificar. Recuerdo que la anterior vez que me tocó compartir con ustedes hablamos un poco de la viuda que le tocó sostener al profeta Elías. No tenía nada. Y el Señor quiso usarla. El Señor podía llevarla con las mejores personas, con las personas que más tengan, con alguien que realmente pueda sostener a otra persona. Pero el Señor la llevó con la viuda que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y le dijo al profeta, voy a hacer un poquito de pan para mi hijo y para mí y nos vamos a dejar morir porque es todo lo que tenemos. Y muchas veces estamos así. Pero el plan del Señor es diferente. Él todo lo puede. En ese Dios confiamos. Porque a veces no calculamos y todos estamos en la misma, todos estamos en la misma bolsita, nos pasan situaciones difíciles. Y a veces creemos que no vamos a poder. Porque estamos confiando en nuestras fuerzas. Decimos, no, pero es que mi dinero solo hasta aquí me va a dar. O esta situación no va a poder ir más allá. Eso es en tus fuerzas, estás calculando en tu capacidad, en la capacidad de tu billetera, en la capacidad de tus energías. Mas si descansamos en las fuerzas del Señor, aunque no tengas fuerzas, Él va a multiplicar las que no tengas y vas a lograr hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y va a poner aún las finanzas que necesitas para que se cumpla ese propósito. Muchas veces los papás, por ejemplo, tienen hijos que han sido llamados al ministerio por decir de la música. Entonces necesitan estudiar. Pero el propósito de Dios es que ese niño sea un ministro de alabanza. Y los papás dicen, no, pero yo no tengo para mandarte a una escuela de música para que puedas estudiar y ser eso. Si el Señor quiere cumplir ese propósito ahí, tu billetera no va a ser el límite. Pero es necesario que tu fe pueda activar eso para que eso se pueda cumplir. Amén. Por eso sin fe nada es posible. Sin fe en el Señor nada es posible. Pero con fe es con lo que nosotros podemos agradar al Señor. Y cuando tú agradas al Señor, es como cuando los padres que tienen hijos y los hijos son obedientes, los padres dan todo y dan mucho más. Pero un hijo desobediente y viene a pedir algo, entonces el papá quiere, pero dice, no, esto no está bien, sí te voy a dar. Pero si somos obedientes con el Señor va a ir dando. Amén. Continuamos. Hebreos. Ahora vamos a irnos al capítulo 12. Amén. Para reforzar esto que estamos estudiando. Igual 2 versos muy conocidos. El verso 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Y Jesús nuestro ejemplo en este versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él viéndonos a nosotros en el futuro, Él ya vio que tú hoy domingo ibas a estar aquí sentado escuchando su palabra y se gozó de ver eso. Y ese gozo fue lo que lo fortaleció en esa cruz y decir, vale la pena que yo muera en la cruz porque mis hijos van a estar conmigo. Y Él vio mucho más allá todavía, cosas que aún nosotros no vemos y en parte comprendemos, pero otra parte tal vez todavía no, ni nos imaginamos lo que viene más adelante, solo por la palabra del Señor. Amén. Ahora vamos a seguir en Hebreos, pero vamos a irnos ya casi para ir cerrando a Hebreos 11, pero versículos antes, desde el 13. Antes de leer este pasaje, solo quiero aclarar algunas cosas que habíamos nosotros meditado en Números, ¿verdad? Cuando el pueblo, solo recordar esto, cuando el pueblo salió de Israel, llegó un momento donde el pueblo se desanimó, donde el pueblo renegó y se fue en contra de Dios y en contra de Moisés. Después de eso el Señor se molesta y envía las serpientes. Y después de eso el pueblo pide quitar las serpientes, pero Dios hace como Él quiere, no como el pueblo quiere. Y envía una solución. Ahí estamos, en esa situación estamos, en ese entorno estamos nosotros centrados, ¿ok? Ahora vamos a irnos a Hebreos 11, capítulo 11 del verso 13 al 16. Este capítulo es el capítulo de la fe que está hablando de varios hombres de fe como Abraham, como Noé, como Moisés, Sara. Entonces vemos desde el 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Okay. Si alguno quiere volverse al mundo, tiene tiempo todavía de regresar. Pero no creo que alguno que ha conocido a Cristo quiera hacerlo. Recuerdo siempre estas palabras de un pastor amigo que decía, hace 25 años conozco al Señor y hace como 20 creo, dice, estoy sirviendo. Y como personas siempre nos gusta tener las mejores cosas, ¿verdad? Cuando uno va a comprar un celular, quiere el mejor celular. Cuando uno va a comprar una Biblia, quiere la mejor Biblia. Y siempre buscamos lo mejor. Y él dice, si yo hubiera encontrado en estos 25 años algo mejor que Jesucristo, ya me hubiera ido. Pero no he encontrado, por eso estoy aquí. Y sé que usted no va a encontrar nada mejor que Jesucristo. No vamos a encontrar nada mejor. Entonces estamos en lo mejor. Estamos parados sobre la roca de Jesucristo, que aunque venga lo que venga, ahí vamos a permanecer. Ahora, ¿a qué nos lleva este pasaje de Hebreos 11 que acabamos de leer? Muchos, dice, murieron conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, ya lo que les comentaba hace un momento.
Como Pablo, por ejemplo. Pablo estaba esperando el regreso de Jesucristo y murió sin que Jesucristo haya vuelto. Pero él se fue con Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, no recibió como esa promesa aquí en la tierra. Pero la promesa mayor está aquí en su palabra. Porque hay algo mayor en la eternidad. Hay esa morada que nos está esperando. Y aunque ellos no recibieron la promesa, es hermoso este pasaje si el Espíritu Santo nos ayuda para poder entenderlo. Porque nos explica de todos estos hombres de fe. Dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Sabían que iba a pasar, pero creían. Aún Moisés, como ejemplo de esto, Moisés habiendo hecho todo el recorrido del desierto, el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, la vas a mirar de ahí y te vas a ir conmigo. No recibió Moisés. Amén. Ahora Moisés y yo tenemos que creerle al Señor, así como Moisés, porque nuestra comparación es con Jesucristo y siempre vamos a estar por debajo. Pero Moisés, David, Enoc, todos esos fueron hombres de carne y hueso, así como tú y como yo. ¿Cuál fue la diferencia? La fe, la entrega al Señor completamente. ¿Por qué aún los papás teniendo hijos en edad de ir a la universidad no se les ha pasado la alternativa de decir, por ahí el Señor lo está llamando al ministerio? No hay pocos papás piensan de esa manera. Siempre es, no, mi hijo que vaya a la universidad y que sea doctor, ingeniero, astrólogo, lo que sea. Pero no le dan esa alternativa de lo ministerial, que se preparen. Porque así como te tienes que preparar para doctor, tienes que prepararte para servir al Señor. No es nomás decir, voy a leer la Biblia y ya. ¿No? Sí, el Señor con la palabra te va a enseñar y te puede instruir. Pero ahora, estamos 2022, hay muchas herramientas. El internet, los institutos, un montón de lugares donde te puedes preparar. No voy a decir profesionales porque el Señor no usa como profesionales, pero explotar al máximo la capacidad que el Señor te ha dado, la gracia que el Señor te ha dado, y si es lo ministerial, que sea una alternativa. Así como de ser doctor, decir, no, tal vez el Señor te quiera hacer misionero, entonces te vamos a entrenar como misionero y te vamos a enviar, ¿no? Si el Señor lo dice, así nosotros tenemos que hacer. Amén. Entonces, y diciendo luego, he aquí, perdón, el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Estoy en el verso 15. Pues si hubiesen estado pensando de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Están hablando de Egipto. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. No recibieron acá, pero allá en el cielo el Señor los estaba esperando. Y ya tenía sus galardones, ya tenían su lugar, ya tenían su espacio y están muchísimo mejor. En el cielo vamos a estar mucho mejor de lo que estamos aquí, siempre. Amén. Pero no nos vayamos antes de tiempo, porque sé que el Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Amén. En su plan. Entonces agreguémonos a su plan. No tratemos de agregar a Dios en nuestros planes. Yo quiero esto. Sino querramos nosotros lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Casi ya para terminar, solo comentar esto. Viendo al invisible es la única manera en la que nosotros nos vamos a sostener, así como Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿De qué Dios me hablas? De aquel que está vivo. Es uno, no hay más. No es Diosito te bendiga, no es un Dios, no es mi Dios, es el único Dios verdadero, vivo y real, que está aquí con nosotros. ¿Lo ves? No. ¿Lo sientes? Tal vez no.
¿Lo puedes tocar? Tal vez no. Pero la certeza en nuestro espíritu nos da a entender de que Él está en medio de nosotros, porque Él no va a faltar a su palabra. Y estamos aquí nosotros reunidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Padre, que viene a nosotros para fortalecernos, Señor. Que viene a nosotros, Señor, para redarguirnos, para levantarnos una y otra vez, Señor. Queremos nosotros ser como Moisés, Señor, y vivir, Señor, nuestra vida como viendo al invisible, Señor, como viendo al Todopoderoso, como dice tu palabra, Señor, que nosotros alzamos, Señor, nuestros ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí nos paramos, Señor. Nos humillamos, Señor, bajo tu poderosa mano. Creemos en tu palabra, Señor. Y así, aun cuando el pueblo de Israel se equivocó, Señor, y tuviste que enviar estas serpientes, Señor, pero tú levantaste, Señor, Padre, esa serpiente donde todos miraban y podían vivir, Señor. Y así el día de hoy, Señor, es levantado, Señor. El Dios Todopoderoso es levantado, Jesucristo nuestro Señor, y ahí están puestos nuestros ojos, Señor. Y tu palabra se cumple, Señor. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy la recibimos, hoy la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Hoy la abrazamos, Señor, con todas nuestras fuerzas. Nos arraigamos, Señor, así como esa palmera, Señor, en su raíz se arraiga, Señor, de esa roca, Señor, para poder estar firmes, Señor. Hoy nos abrazamos, Señor, y nos quedamos firmes, parados sobre la roca de Jesucristo, para seguir adelante, para seguir avanzando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor. Amén y amén.